Hola hermanos, buenas tardes, buenas noches. Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes y yo sigo en Génesis, en Guayico, el domingo que recién pasó. Terminamos el capítulo 50 después de un poco más de 2 años. Yo sé que con ustedes se ha ido saltando pasajes, pero yo espero que ustedes puedan ir leyendo Génesis y uniendo todas las partes que yo no he podido unir con ustedes. Les invito ahora a que me acompañen a Génesis, el capítulo 49 y el versículo 28. Génesis 49, 28. Dice así: todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Le mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido a mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Et. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Que el Señor bendiga su palabra para provecho de todos en esta tarde. La tumba como fundamento de la esperanza. Si yo pudiera poner un título, en este caso sería ese: la tumba como fundamento de la esperanza. A nosotros nos parece un poco, o nos puede parecer hoy día un poco extraño, sin embargo, en aquel tiempo Jacob dio mandamientos claros de qué era lo que tenían que hacer con su cuerpo. No solo lo hizo con sus hijos, después de bendecirlos, la bendición que aparece allí en el capítulo 49 es un gran capítulo. Después que terminó de bendecir a cada uno de sus hijos, dice que les dio instrucciones claras donde debían ir a sepultarlo. Pero tiene detalles que hacen pensar en por qué Jacob dio tanto detalle acerca de dónde estaba la tumba. Si ustedes continúan leyendo hasta donde yo llegué, allí en el versículo 4, se van a dar cuenta de que una gran comitiva, no solo de los hijos de Jacob, sino que también de el gobierno de Faraón, o del reino de Faraón, acompañaron a José. Fue tanta la comitiva que cuando llegaron cerca de donde estaba la tumba, los hombres que habitaban allí se sorprendieron. Dice que le pusieron un nombre. Era tanta la comitiva que se sorprendieron. Pero esto no comienza aquí. Cuando Jacob se dio cuenta de que ya estaba a punto de partir, al primero que llamó fue a José. Allí en el capítulo 47 y el versículo 27 dice: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaban en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José se lo juró.
Entonces Israel se inclinó sobre la cabeza de la cama. Hay muchos detalles que podrían parecer simples o que podrían parecer innecesarios, sin embargo, hay una gran riqueza en lo que Jacob hace. En primero, pedirle con juramento a su hijo José que le jurara que lo iba a sepultar donde Abraham había comprado una tumba para su esposa Sara. Fíjense que el detalle que da el capítulo 47 es que le pide que ponga su mano bajo el muslo, que fue lo que hizo Abraham cuando llamó a su siervo y le pidió que fuera a buscar esposa para Isaac. Lo hizo con juramento también. Viene la bendición de José, de Manasés, de Efraín, viene la bendición de todos los hijos y llega el último suspiro, por decirlo de alguna manera. Y dice el versículo 29 del capítulo 49, dice, les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido a mi pueblo, sepultarme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo. Y uno podría decir, bueno, hasta ahí está bien, ¿no? Jacob pudo haber dicho, yo ya le di instrucciones a José, sepúltenme ahí. Y si no hubiese dado instrucciones, José posiblemente hubiese tenido la certeza de que su padre quería ser sepultado, y no solo la certeza, sino que también los medios. Fíjense ustedes que lo embalsamó. Sin embargo, Jacob, de alguna manera, quiere transmitir datos que son importantes. Y ahí es donde quiero llegar yo. ¿Por qué es tan importante para Jacob toda la información que entrega? Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido a mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Et. Muchos detalles. Los hijos pudieron haber dicho, mi papá ya está a punto de partir, entonces se está acordando de todo lo que pasó para atrás. Sin embargo, hay algo interesante en esto. Primero en la tumba, porque cuando muere Sara, Abraham, allí en el capítulo 24, dice que Abraham lloró e hizo duelo. Y casi todo el capítulo 24 de Génesis ronda en torno a todas las gestiones que hizo Abraham para tener una tumba. Y el capítulo 24 de Génesis termina de esta manera. Capítulo 23, perdón. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Et. ¿Cuál era la promesa que Dios le había dicho a Abraham? A ti te daré esta tierra. Y el primer trozo de tierra que Abraham tuvo fue la tumba de Sara. Fíjense ustedes que con la muerte de Sara, Dios comienza a cumplir la promesa a Abraham. La muerte de su princesa. La muerte de la mujer con la que había salido de Ur de los Caldeos. La muerte de aquella mujer que lo acompañó a él en el sufrimiento y en el peregrinaje de no saber si iba a tener un hijo. De seguir confiando en Dios permanentemente. Y llega el día de la muerte y ese día Dios le da a Abraham una posesión, le da una escritura. Abraham ese día salió de allí
con una gran pena, con un gran dolor, porque dice la palabra de Dios que lloró e hizo duelo, muy grande duelo, pero salió con una escritura que decía que había un lugar allí en Canaán que era de su propiedad. Entonces, volviendo a lo que hace Jacob con sus hijos, es transmitirles la herencia que habían recibido y la esperanza de que Dios iba a cumplir la promesa que les había hecho. En los tiempos que vivieron los patriarcas, porque además esta expresión Abraham, Isaac y Jacob tiene un sentido de transmitir esperanza a las nuevas generaciones. Cuando uno habla de sus padres a sus hijos, lo que está haciendo, le está transmitiendo la herencia familiar, no necesariamente una herencia física, sino que un sentido de vida. Y cuando en la palabra de Dios, no solo en el libro de Génesis, sino que a través de todo el Antiguo Testamento se habla de Abraham, Isaac y Jacob, lo que está haciendo el pueblo de Israel, lo que está haciendo estos hombres es transmitiendo una esperanza. Y esa esperanza, curiosamente, estaba fundamentada en una tumba. La posesión de la tierra en el Antiguo Oriente dependía de la capacidad del dueño de hacer una referencia válida al antepasado original. No es que los hijos de José llegaron con el cuerpo a la tierra de Canaán y dijeron, venimos a sepultar aquí porque esta propiedad es nuestra. Los que vivían allí le iban a decir, bueno, pero ¿qué referencias hay de que usted es el dueño? Hoy día uno va al conservador o se mete a internet, saca un documento que dice que la propiedad es de uno, pero en aquel tiempo no era así. Por eso cuando Jacob da las instrucciones, dice, la cueva está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, y empieza a dar detalles. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea, etc. Lo que Jacob está haciendo, está transmitiendo a sus hijos no solo una herencia física, que curiosamente es una tumba, sino que está transmitiendo una esperanza. El que tenía el título de la propiedad tenía que transmitir consistentemente a lo largo de los años la validez de ese título. Y lo que hace Jacob es hacer eso a través de estas instrucciones. Y cuando tuvo seguridad que sus instrucciones habían sido oídas, el versículo 33 dice, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Entonces, a mí me ha llamado profundamente la atención estos detalles, porque son los detalles, por decirlo así, diarios. Bueno, no se muere todos los días, pero Jacob no se murió sin antes transmitir cuál era la esperanza que había en su vida. Y José hizo lo mismo. Cuando uno va al final del libro, Génesis 50 dice, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José
a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Pasaron muchos años, como 400 años. Dios llama a Moisés. Moisés va a Egipto. Dios saca a Israel con mano poderosa de Egipto. Y en el capítulo 13 de Éxodo hay un versículo que dice que Moisés, ¿qué es lo que hizo? Tomó el cuerpo de José. Entonces, esto a mí me ha hecho pensar en cómo yo todos los días fundamento mi esperanza en las promesas de Dios. Y cómo aquellos que tienen hijos transmiten a sus hijos todos los días esa esperanza. Dios le había prometido la tierra prometida. Cuando uno llega a Josué, al libro de Josué, dice que no dejó nada sin entregarle, se la entregó toda. Pero desde que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le hizo la promesa, y Abraham caminó como extranjero y peregrino en la tierra, habitando en tiendas, después a Isaac, después a Jacob, pasaron muchos años. ¿Cómo es que fueron transmitiendo esa esperanza todos los días? Bueno, aquí hay un ejemplo de un hombre que le hizo saber a su familia que había un lugar que estaba fuera de Egipto. En Egipto vivían muy bien. José era el segundo después de Faraón. José se había encargado de que su padre Jacob y su familia viviera en lo mejor de la tierra, en la tierra de Gosén. José pudo haber dispuesto de su propia vida y de la vida de toda su familia para que vivieran muy bien en Egipto. Es más, cuando José se enfrenta a su hermano o su hermano va donde José pensando que él finalmente iba a cumplir la venganza, él les dice, ahora pues no tengan miedo, estoy leyendo Génesis 50, versículo 21, ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José no tenía ningún problema para sustentar a su propia familia, sino que sustentar a más de 100 personas posiblemente. Pero ¿dónde estaba puesta la mirada de José? ¿Dónde estaba puesta la mirada de Jacob? ¿Dónde estaba puesta la mirada de Abraham? ¿Dónde está puesta mi mirada? ¿Cuáles son las acciones diarias que yo realizo pensando en ese fundamento? En el fundamento de mi fe, en saber que al igual que Abraham, Isaac y Jacob, soy peregrino en esta tierra, que estoy de paso. ¿Le estoy transmitiendo eso a las nuevas generaciones? ¿Le estoy haciendo saber cuál es la esperanza que hay en mí? ¿Estoy compartiendo con otros esa esperanza? Jacob sabía que iba a ser reunido con sus padres, pero Jacob quería que su cuerpo quedara en la tierra de Canaán. Hebreos, el capítulo 11. Hebreos, el capítulo 11. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así lo dijo Abraham cuando fue a comprar la tumba. Yo soy extranjero, yo voy de paso. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial.
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces, hermanos, cuando ya al finalizar el libro de Génesis, uno contempla la vida de estos hombres, de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo me pregunto, ¿cómo vivieron y qué fue lo que hicieron para que el libro de Hebreos pueda decir de ellos que vivieron como extranjeros y peregrinos? ¿Cuáles fueron sus acciones diarias? ¿Dónde fundamentaron su fe? ¿Qué fue lo que hicieron todos los días? Y aquí hay un ejemplo en lo que nosotros acabamos de leer acerca de Jacob. Un hombre que posiblemente sufrió hasta los últimos días de dolores que fueron consecuencia de sus propias acciones. Antes de llegar a Egipto, él se lamenta y recuerda a su esposa querida y el dolor de lo que vivió en la casa de su suegro tampoco se le pasó. Sin embargo, en cada uno de ellos, en Abraham, en Isaac y en Jacob, había una mirada de una esperanza que estaba por sobre aquellas cosas que eran propias de la vida en aquel tiempo. Lo mismo Isaac y lo mismo Abraham. Y lo mismo el caso de José. Es más, Jacob es el que dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de su padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. ¿Y qué fue lo que hizo José antes de morir? Dio instrucciones a su familia. Pongan mis huesos en un cajón y cuando Dios nos visite, sáquenme de aquí. Y así lo hizo Moisés. Y de un tiempo a esta parte vengo pensando en qué es lo que yo hago todos los días en razón de la esperanza que hay en mi vida. ¿Se nota esa esperanza? ¿Es un reflejo de lo que hay en mí? ¿Soy consciente de que soy extranjero y peregrino, que estoy de paso, que esta no es nuestra tierra? ¿Las cosas que hago o las cosas que dejo de hacer tienen ese sentido? ¿Doy instrucciones, hago comentarios, transmito a otros, comparto con otros la esperanza que hay en mí? Porque esto ha de pasar. Y el fundamento del creyente está en la persona del Señor Jesús y en sus promesas. Y si hay algo que refleja este párrafo, Jacob transmitiéndole a sus hijos, es que él quería que sus hijos también supieran que Dios le había prometido la tierra de Canaán, y que allí había una posesión
y que él quería, aunque fuera muerto, estar allí. A pesar de que el libro de Hebreos dice que ellos habían puesto su mirada más allá de las cosas terrenales. La tumba como fundamento de nuestra esperanza. Cuando uno se va al Nuevo Testamento, Mateo, versículo 28, capítulo 28. Versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado a los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, y aquí os lo ha dicho. La tumba como fundamento de nuestra esperanza. Y aquí hay una tumba también, pero hay una tumba vacía, no está aquí, dice, ha resucitado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Y ¿saben qué? Nosotros tenemos el privilegio, no solo todos los días, sino que una vez a la semana, cumplir un mandato del Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: haced esto en memoria de mí. Y de eso, ojalá no haya domingo en que no tengamos el deseo ferviente de estar fundamentando nuestra esperanza en las promesas que el Señor Jesús hizo. A veces tan livianamente olvidamos esa preciosa reunión en donde no solo nosotros, sino aquellos que nos rodean, los que tienen hijos, puedan transmitirle a sus hijos la esperanza que hay en ustedes. Y una forma es recordando esa tumba vacía, haciendo memoria del Señor Jesús, volviendo a recordar el Evangelio. El Señor Jesús murió, dice el apóstol Pablo, el Señor Jesús fue sepultado y el Señor Jesús resucitó. Y eso puede ser transmitido de generación en generación. ¿Hasta cuándo? José dijo, hasta que Dios visite a su pueblo y lo saque de la esclavitud en Egipto y lo lleve ¿a dónde? A la tierra prometida. Y el apóstol Pablo dice de la cena del Señor hasta que Él venga. Tenemos el ejemplo de Jacob, pero también tenemos el mandamiento del Señor Jesús para su pueblo. Que Dios bendiga su palabra.